Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Óscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas, doctor en Economía, profesor universitario. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Un placer Venevisión. estar de nuevo con ustedes. Y quisiera que esta entrevista fuese lo más pedagógico posible, apartándonos un poco de esos términos de economía que nos complican un poco La comprensión de lo que vivimos a diario. Lo que vivimos a diario y que no sabemos sistematizar ni interpretar. Por eso la primera pregunta es, ¿cómo se saca el tabulador del Senda para el cálculo de la canasta básica? Vimos que en el último referente decía que la canasta básica del mes de diciembre superó los 27 millones de bolívares, equivalente a unos 546 dólares con 45. ¿Cómo se hace este cálculo para que sea real? Miren, Drina, una buena pregunta porque estamos cumpliendo 22 años de publicación de este indicador. Lo diseñamos hace 23 años. De manera que le hemos dedicado por lo menos la tercera parte de nuestra vida a esto, que en su momento era una apuesta a algo que nos parecía útil, que creo que resultó útil. Y lo hacemos encuestando precios en la calle como cualquier ciudadano. Vamos a los sitios, fundamentalmente estamos hablando de sectores populares. Nosotros trabajamos en el caso de la Gran Caracas con la zona oeste de la capital. Trabajamos también los valles del Tuy, Ocumare y Charallave. Y hemos incorporado recientemente a San Antonio de los Altos y Los Teques. Es decir, en la medida en que tenemos alguna posibilidad, sobre todo de gente que pueda buscar precios, pues lo vamos haciendo de manera que hemos enriquecido nuestra base de datos, que como te he dicho tiene 22 años. Y de allí, a partir de dos encuestas de consumos que hicimos, una en 1997 para diseñar por primera vez la canasta alimentaria. ¿Cuántos productos incluye esta canasta alimentaria? La canasta alimentaria tiene 60 productos, 60 alimentos. Lo básico. Sí, 60. Nos hemos guiado y nos guiamos en aquella oportunidad por el diseño que hizo la OCEI, así se llamaba antes, lo que hoy se conoce como INE, Oficina Central de Estadística e Informática. Ellos diseñaron la canasta alimentaria normativa, su base nutricional fue muy útil para nosotros, la tomamos como referencia, pero adicionalmente desarrollamos un estudio propio del consumo de los trabajadores. No hay que olvidarse que el origen de este indicador era para discutir en el seno de la comisión tripartita los ajustes del salario mínimo, por lo menos una vez al año, es lo que decía la anterior ley orgánica del trabajo. Y entonces los trabajadores decíamos, bueno, ¿con qué indicador vamos nosotros a contrarrestar las propuestas del sector empresarial o del gobierno? Entonces diseñamos nuestro propio indicador, que en este caso es la canasta alimentaria. Según esta referencia, ¿cuántos salarios mínimos requiere una familia para poder obtener los productos básicos de su día a día? Mira, si es en el caso de la canasta alimentaria, estamos hablando de que esa canasta alimentaria en el mes de diciembre se ubicó sobre los 15 millones de bolívares, es decir, se requieren por lo menos 300 dólares para poder cubrir su precio, de acuerdo con los precios del mes de diciembre. Y el poder adquisitivo, calculamos que el salario mínimo se puede estimar en 3 dólares, en ese momento eran 150.000 bolívares, al tipo de cambio que utilizamos de 50.000 eran 3 dólares, de manera que tú podías adquirir solamente el 1% del precio de esa canasta alimentaria. ¿Cuál era el objetivo de este indicador hace 23 años y sigue siéndolo? Medir el poder adquisitivo del salario respecto de algo concreto. ¿Qué más concreto que una canasta alimentaria para la familia? Bueno, de acuerdo con los datos nuestros y de la canasta alimentaria del mes de diciembre, tú tienes un déficit de ese salario mínimo que debería ser suficiente, uno solo, para cubrir el costo de la canasta alimentaria. Por cierto, a lo largo de los años, con un salario mínimo y medio, tú podías cubrir el costo de la canasta alimentaria, con 2 salarios mínimos. En esta planta llegamos a hacer varios programas donde la discusión era cómo es posible que se requieran 2 salarios mínimos para... Bueno, en este momento, en el mes de diciembre, se requerían 102 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. De manera que, por supuesto, históricamente, en todos estos años de investigación que lleva adelante el Sendas, ¿había estado Venezuela en este escenario donde se requieren más de 100 salarios mínimos para comprar los insumos de una canasta básica? No. Esto se ha venido deteriorando a partir precisamente del mes del año 2015. Aquí podemos hablarlo. Fíjate, a lo largo de todos estos años, y respondo a tu pregunta, se requerían en 1998 2.24 salarios mínimos, un poco más de 2 salarios mínimos. Incluso en el año 2000, con un salario mínimo y medio, tú podías cubrir el costo de la canasta alimentaria nuestra. Esta es nuestra data. Es a partir del 2014 que esto se deteriora hasta llegar a los 102 salarios mínimos
de diciembre del año pasado. ¿Cuál es la variable que más ha afectado en estos años para ese declive en el poder adquisitivo del venezolano? Buena pregunta. La variable clave es el tipo de cambio. Es verdad que la discusión está en si es la inflación, pero en el caso de Venezuela, el tipo de cambio impacta en los precios y por lo tanto el salario es un precio también. También impacta, por supuesto, en el salario. O sea, imagínate tú que el salario mínimo en 1974, cuando lo decretó por primera vez el presidente Carlos Andrés Pérez, para el 1 de mayo, era equivalente a $104, poco más de $104 porque el tipo de cambio era 4.30. Yo ganaba 480 bolívares, era office boy de la electricidad de Caracas y por lo tanto ganaba $111. Yo en este momento la pensión probablemente llegará a $3 mensuales. Eso quiere decir que efectivamente ese salario te permitía cubrir, por ejemplo, la comida en la calle, porque no existía el bono de alimentación, pero tú lo podías cubrir con esos $111. El salario mínimo debería ser, ¿qué? Por lo menos $300 mensuales, de acuerdo con el costo de la canasta alimentaria. Ahora, no se trata de que se decrete, se trata de que la economía lo produzca, de que esos salarios sean sobre la base de la producción que ha caído por lo menos en 2/3, para utilizar una cifra. ¿Con el PIB actual en Venezuela se tendría capacidad para dolarizar los salarios? Bueno, para dolarizar los salarios a las cifras que tenemos en este momento de $3 mensuales, sí. Es decir, cuando eso lo haces, si tú ves que la liquidez monetaria tú la resuelves con $700 millones. Es decir, nos hemos empobrecido. Mira, el último número que yo conocí, la última cifra confiable del Producto Interno Bruto valorado en dólares era equivalente a $350.000 millones en el Consejo de Economía Nacional. Bueno, probablemente tú tienes hoy un Producto Interno Bruto que se ha reducido a $80.000 millones y obviamente eso lo que significa que nos hemos empobrecido los ciudadanos, pero no todos, pero por lo menos la mayoría, y obviamente también la producción ha caído, hemos perdido empresas, se han perdido empleos, se ha perdido riqueza en definitiva, hemos ganado en pobreza y obviamente en estas condiciones prácticamente no se puede hacer absolutamente nada, sino tratar de salir de esta debacle, de este colapso, en donde además por primera vez, y si tú lo comparas con estos años, en estos años existía una moneda, era el bolívar. En esta oportunidad prácticamente se ha destruido la moneda nacional. La gente lo ha sustituido, porque al fin y al cabo, por acuerdos sociales que la gente ha sustituido el bolívar por el dólar, el gobierno trata de imponer una moneda, en este caso el petro, que por cierto recuerda mucho las fichas que se imponían en las haciendas y que fueron, digamos, prohibidas por la Ley Orgánica del Trabajo, esas haciendas que funcionaban a finales del siglo XIX y en el siglo XX, porque se emitían fichas que solamente tenían validez para los peones en una hacienda y tú no podías comprar más allá de eso. Pareciera que el petro, en este caso, es una especie de ficha digital. Pero la gente en definitiva, y esto es lo más importante para una moneda, no tiene confianza ni en el bolívar ni en el petro y por eso recurre, por supuesto, al dólar, con el problema de que la mayoría de los venezolanos no tenemos nuestros ingresos ni las pensiones, por supuesto, en dólares. Mesa, en todo este debate acerca de las distorsiones económicas en nuestro país y los procesos hiperinflacionarios que hemos vivido en los últimos meses, siempre se ha planteado la dolarización como un tema de cuestionamiento, pero hay una dolarización implícita en la economía, como bien usted lo señalaba. ¿Piensa que la dolarización es la respuesta para la crisis económica en Venezuela hoy? Bueno, mire, yo voy a coincidir allí y no tengo muchas coincidencias, por cierto, con el señor Nicolás Maduro. Creo que efectivamente la dolarización fue lo que permitió que en estos últimos meses del año pasado la economía haya tenido una especie como de repunte, ¿no? Porque se estabilizan los precios, porque de alguna manera se pudo contener también la hiperinflación, no disminuyó como quisiéramos, pero el ritmo, la velocidad de aumento de los precios se disminuyó. Creo que en el mes de enero vamos a tener un nuevo repunte como consecuencia de la emisión de dinero inorgánico a través del petro y a través del bolívar, que fue lo que ocurrió en el mes de diciembre. Y además el gobierno también logró algo que medimos nosotros, que son los niveles de escasez. Nosotros en los meses de noviembre y diciembre no registramos problemas de escasez, en este caso de los alimentos. Si el gobierno insistiera, por ejemplo, en imponer el petro, y la gente sabe que con el petro no se puede adquirir absolutamente nada y la mayoría de las cosas que estamos comiendo son importadas, bueno, ahí tendríamos un problema probablemente de desabastecimiento en los próximos meses. Repito, si se logró abastecer el país, más allá de que no se pudiera comprar en los anaqueles, eso es otra cosa. Es decir, pero habían productos, bueno, con esta imposición del gobierno de la moneda, que no es más que repetir lo que el ciudadano a nivel universal está
frente a lo que está reaccionando, que es la imposición de estas monedas por parte de los gobiernos, por lo cual crea las criptomonedas. Esa es una salida, porque además estamos, y eso hay que aceptarlo, en una economía digital. Cada vez los medios de pago son más bien electrónicos. Pero el gobierno no lo hace solamente por eso, el gobierno lo hace un poco porque sabe, el mensaje que creo que nos envía es que no va a seguir defendiendo el bolívar, como ocurrió en Zimbabue. La hiperinflación en Zimbabue termina cuando el gobierno ya no puede defender más el dólar de ese país. Probablemente lo que nos dice el gobierno es que va a imponer esta moneda digital, que entre otras cosas le ahorra tener que imprimirla. Usted sabe que siempre se habla de que es una impresión de dinero inorgánico. Bueno, en este caso no tiene ni siquiera que imprimirla. Pero esa moneda, como tampoco el bolívar tiene confianza, yo creo que allí, al menos yo abogo, es por la libertad monetaria. ¿Qué significa la libertad monetaria? Que usted pueda transar en dólares, como están haciendo plomeros, mecánicos, casi todos los carteles que están ahorita. ¿De dónde provienen esos dólares que están circulando en la economía hoy? Porque es frecuente ver que todos los precios están expresados no solamente en bolívares, sino también en dólares. ¿De dónde provienen esos dólares cuando se habla de una caída tan abrupta de la circulación de divisas provenientes del petróleo? Mire, es posible que la gente haya tenido algunos ahorros en dólares. Yo puedo decirle que hace más de 20 años a mis compañeros trabajadores siempre les recomendaba que sus prestaciones sociales las convirtieran en dólares. Hoy ya no, ni siquiera lo digo como una recomendación, es la única opción. Si usted deja las prestaciones sociales en bolívares, usted simplemente está perdiendo su patrimonio familiar. Es verdad, las prestaciones sociales ya no tienen la importancia que tuvieron antes, pero efectivamente hubo gente que sí pudo ahorrar en dólares. Hay gente que recibe también remesas. Distintos oficios, hasta taxistas, plomeros, mecánicos están cobrando en dólares. Y seguramente también hay dólares provenientes de otras fuentes que no sabemos exactamente cuáles son, pero no hay ninguna duda de que la gente busca la manera. Eso mismo ocurrió en otros países. Venezuela no es el único país que ha tenido hiperinflación, pero cada vez que ocurre una hiperinflación, la gente procura refugiarse en una moneda que le merezca confianza, una moneda dura. Bueno, eso es lo que ¿Cuándo se va a detener ocurriendo. este proceso de hiperinflación? Bueno, se detendrá cuando el gobierno primero reconozca que es el principal causante de la hiperinflación en la medida en que emite dinero inorgánico, en este caso con los bolívares, y ahora lo hace con los petros, porque en definitiva la gente que recibe petro lo quiere convertir en bolívares, incluso sin, es lo que sabemos en sectores populares, que si usted tenía un bono de 1.300.000 petros, la gente lo cambiaba por 1.000.000 de bolívares, porque esa era parte del negocio, con tal de tener algo que le permitiera a su vez ese 1.000.000 de bolívares convertirlo en dólares o en algo concreto. Cuando el gobierno reconozca esta situación, que yo espero además que si tú normalizas lo que está ocurriendo hoy y creas un espacio para la libertad monetaria, en donde la gente decida en qué moneda quiere recibir sus ingresos, en qué moneda la quiere transar, que por cierto es lo que está ocurriendo hoy, pero que tú puedas ir a un banco y retirar dólares, depositar dólares, transferir por dólares, como se hace hoy con los bolívares. Yo creo que esa situación va a beneficiar al país. Yo abogo por la libertad en todos los sentidos, con los riesgos que tiene y en particular en este caso por la libertad ¿cuál monetaria. sería la recomendación para el ciudadano que está en su casa viendo esta entrevista y se pregunta cómo mejoro mi economía? ¿Cómo hago para tener mayor acceso y mayor poder adquisitivo? No, yo no sería tan irresponsable de recomendar nada que no se pueda sostener. No depende de nosotros la solución de este problema. Este es un problema fundamentalmente político. La gente trata de defenderse, la gente trata de ver cómo come, y yo formo parte de la gente que está también viendo cómo sobrevivimos. Así que hasta allí no llega mi capacidad de análisis y mucho menos de recomendación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas, doctor en Economía y profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Quedaron pendientes varios temas. Un placer. Una excusa para una próxima perfecta para tenerlo de vuelta, hablando de la ecuación del malestar, que me pareció muy interesante. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Que tengan todos muy buenas tardes. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.